Bienvenidos a nuestra serie de reflexiones cuaresmales de la provincia San Pablo de la Cruz. Saludamos a nuestra comunidad latina en Nueva York, a los que se están reuniendo en Thomasberry Place, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, y también a los que están reunidos aquí en Puerto Rico, de la parroquia y colegio Santa Gema, y a los que se conectan de diferentes lugares. Somos una gran familia extendida en diversos sitios. Durante estos miércoles de Cuaresma, comenzamos la semana pasada, nos reunimos para reflexionar, compartir y orar juntos como miembros de la comunidad pasionista de la provincia San Pablo de la Cruz. Esperamos que podamos fortalecer nuestra unidad en medio de la diversidad de ministerios que realizamos como provincia y que podamos explorar juntos nuevas perspectivas que nos brinda nuestro carisma en nuestro peregrinar durante estos días santos de la Cuaresma. Hoy nos estará acompañando el Padre Cristian Martínez y vamos a comenzar con la oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Dios Padre nuestro, que concediste a San Pablo de la Cruz un corazón tan ardiente que hubiese deseado inflar del amor el mundo con el amor de Jesús crucificado. Te pedimos que nos concedas compartir esa misma experiencia apasionada para que podamos anunciar a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los crucificados de nuestro tiempo, el amor misericordioso del Señor crucificado y resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Nuestra reflexión de hoy va a ser tomada de la lectura del Evangelio que escucharemos el próximo domingo, según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Escuchamos. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos. Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, Jesús le hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Dejo con el Padre Cristian. Muchas gracias, Jonathan, el hermano Jonathan. Gracias a todos ustedes. Am, el Evangelio de este próximo domingo, tercer domingo de Cuaresma, que el hermano Jonathan acaba de leer, nos presenta se presentan en dos partes. Una historia que es contada por unas personas que se encuentran con Jesús y luego una parábola que Jesús comparte con estas personas. Y inicialmente en el Evangelio Jesús frena
las conversaciones de quien buscaban en el sufrimiento humano alguna señal de ira o de castigo con Dios. O sea, algunos hombres que fueron a ver a Jesús contaron que unos galileos fueron asesinados por Pilatos mientras ofrecían sacrificios en el templo y que otros 18 fueron aplastados por una torre. La primera tragedia fue causada por el hombre, mientras que la segunda podría denominarse una tragedia natural. Y aquellos presentes probablemente esperaban una respuesta empática de Jesús, pues en cualquier cultura de victimización, como aquel pueblo de Israel que se sentía victimizada por Roma, e incluso nuestro pueblo, nuestra sociedad de hoy día, estas historias exigirían una respuesta como, qué cosa terrible, esos malvados romanos, no, ya no podemos seguir así, tenemos que acabar con esto. Jesús, sin embargo, responde de una manera completamente inesperada, como siempre lo hace ante todas las preguntas de aquellos que le rodean, diciendo, ¿piensan ustedes que estas personas, porque les sucedió esto, eran más pecadoras que todas las demás personas? ¿Piensan ustedes que estas personas, porque les sucedió esto, eran más pecadoras que los demás? Jesús parece haberle leído las mentes a muchas personas, pues él abordó aquella presuposición o el juicio que la gente seguramente formuló en su cabecita, de que tal vez esas personas habían pecado gravemente y habían provocado el juicio de Dios. Aquellas personas posiblemente se lo buscaron, se lo merecían, por alguna razón les sucedió, pues la creencia que predominaba en aquel tiempo y hasta cierto grado predomina en nuestra sociedad hoy día es que Dios permite que sucedan cosas buenas a personas buenas y cosas malas a personas malas. Pues para el pueblo es muy reconfortante creer que el sufrimiento es resultado del pecado, porque elimina la casualidad, o sea, explica el sufrimiento, le da una razón de ser y nos ofrece a nosotros una manera de evitar estos desastres que vemos caer sobre otras personas. Pero la respuesta de Jesús dice, no, ciertamente no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. En ambos casos Jesús desvió su atención, la atención de la gente, de la pregunta de por qué le sucedió esto y cambió la pregunta a ¿qué significa esto para mí? Él niega, Jesús niega que aquellas personas fueran más pecadoras que todas las demás. El punto de Jesús era que no era que aquellas personas eran completamente inocentes. Su punto era que simplemente no eran más culpables que los demás. Todos fueron y son culpables de algún pecado. No obstante, el propósito de Jesús no es la condenación, sino la redención. Él usa la oportunidad para hacer un llamado al arrepentimiento, señalando, señalando a sus oyentes que la salvación es posible aún, no es muy tarde. Lo que le pasó a aquellas personas que fueron asesinadas por Pilato y aquellas que perdieron su vida ante el colapso de una torre, lo que les sucedió es historia y nada en el presente puede transformarlo. Sin embargo, el destino de los que oían a Jesús puede ser aún transformado. Jesús no condena, más bien le muestra el camino. Su propósito es redimir. Aunque no toda tragedia es resultado del pecado, el pecado algunas veces lleva a la tragedia. Y los oyentes de Jesús han pecado como todos los hemos hecho. Y por tanto son llamados al arrepentimiento
para poder ser salvos. Con esto, Jesús hace un llamado urgente a la conversión. Y el término en griego eh, de conversión, cuando se traduce a arrepentirse o metanoia, metanoia que significa cambiar de opinión, sentimientos o propósito. Se refiere a transformar la mentalidad, la actitud. Expresa un deseo, una voluntad, una necesidad que tenemos los seres humanos de cambiar. Otros incluso traducen este término de metanoia, de conversión, como voltear la mirada a Dios. Aquella mirada que se ha desviado, la volteamos nuevamente hacia Dios. Y después de este llamado al arrepentimiento y a la conversión, Jesús usó una parábola para hablarnos un poco sobre el juicio de Dios. La decisión por parte del dueño de la viña no se hace por impulso, porque le dio la gana, porque le salió, sino se hace en base a una investigación de una evidencia obvia. En 3 años, la higuera no produjo fruto. Y si alguien sabe de un poquito o busca en Google como yo y otras personas sobre higueras, en 3 años le da suficiente tiempo para echar fruto. Esta no ha producido fruto, por tanto, hay que cortarla. Y al no tener el resultado deseado, el dueño de la viña toma una decisión y además argumenta a favor de cortar la higuera cuando dice que esta no ni siquiera está haciendo la tierra inútil. En otras palabras, que se está desperdiciando el terreno para cultivar. Hay que cortarla y sembrar y utilizar el recurso nuevamente de la tierra. Pero el viñador, por su parte, pide al dueño de la viña esperar un año más antes de cortarlo. Curiosamente, sugiere un teólogo que eh, los 3 años o 4, estos 3 o 4 que se piden, corresponden al periodo en que Jesús ejerció su ministerio. Jesús tuvo 3 años de ministerio público. Con esto el evangelista Lucas quizás enfatiza la paciencia, aunque limitada, de un Dios que hace todo lo posible para cultivar el fruto del arrepentimiento. Jesús pasó 3 años en su ministerio público predicando el arrepentimiento, la conversión, la buena noticia. Y estos 3 años que se le dio a la higuera para echar fruto, aquí el viñador nuevamente pide, dale un año más, a ver si echa fruto antes de cortarlo. En el esfuerzo del viñador podemos ver el reflejo del ministerio de Jesús, quien también pudo comprobar que a pesar de haber cuidado y cultivado a las personas, sus oyentes, no necesariamente daban fruto en la forma de arrepentimiento de pecado, ni incidían para que otros pueblos creyeran en Jesús como el Mesías. Por esto, con esto, se nos hace a nosotros una invitación. Necesitamos vivir vidas de arrepentimiento, porque nunca sabemos cuándo será nuestro último día. Lo único seguro es la muerte. Ahora no sabemos cuándo. Ni los Galileos que fueron asesinados por Pilatos, ni los 18 sobre quienes cayó la torre, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Su fin llegó rápidamente, sin advertencia. Así también puede ser para nosotros. El arrepentimiento es necesario, pues nos ayuda en la vida y en la muerte. Nos ayuda a vivir la vida como personas perdonadas y nos ayuda a enfrentar la muerte sin miedo. Y Jesús nos ha proveído el tiempo, nos ha proveído los profetas, los ministros para predicar el arrepentimiento,
para invitarnos al arrepentimiento y nos ha provisto hasta las herramientas en los sacramentos para nosotros buscar el arrepentimiento. Pero este tiempo que se nos otorga no es indefinido. Al contrario, tras que es limitado, no sabemos ni para cuándo, cuánto tiempo tenemos. Por lo tanto, se nos invita a la conversión y al arrepentimiento, y de manera particular la cuaresma, tiempo de penitencia y de conversión, es el tiempo propicio para llevar a cabo este llamado, para responder a este llamado y realmente tornar, virar, voltear nuestra mirada nuevamente a Dios y seguir su amor y buscar de su amor. Wi-Fi or data. Y dentro de todo esto, se nos cuestiona, ¿y qué tiene que ver nuestro carisma pasionista con este llamado, con esta invitación de Jesús? Pues fíjense, eh, nosotros los pasionistas, como decía el padre Leonel en la reunión anterior, el miércoles pasado, estamos llamados a hacer memoria de la pasión de Cristo. Pues estamos convencidos de que el mal de nuestros tiempos, así como lo decía Pablo de la Cruz, es producto del olvido de la pasión de Cristo, de la pasión, muerte y resurrección. Las personas han olvidado que Jesús murió por ti y por mí, y por tanto su respuesta a la vida está un poco desorientada, desorganizada por todas partes. Pero si nosotros hacemos memoria, recordamos el amor de Cristo en la cruz por nosotros, responderíamos a nuestras circunstancias de manera diferente. Y la meditación y la predicación de la pasión del Señor tienen siempre como fin primordial apartarnos del pecado, llevarnos al arrepentimiento y a una mayor unión amorosa con Dios. Por tanto, nuestra misión como pasionistas es precisamente a través de la memoria, haciendo de la predicación de la palabra de la cruz, haciendo memoria de la pasión, muerte y resurrección. Es el separarnos, alejarnos del pecado, llevarnos al arrepentimiento y por tanto a una mayor unión amorosa con Dios. Y para Pablo de la Cruz, Dios en primer lugar es el bueno, el misericordioso, el amante. Y ya en su diario espiritual se dirige a él como maravilloso dispensador de todo bien. Y lleno de interior, alegría habla del infinito amor de Dios y se muestra muy agradecido a la infinita misericordia de Dios. Y por no encontrar palabras suficientes para describir lo largo y lo ancho y lo profundo de este amor, acude a imágenes como hacen frecuentemente los místicos. Y en sus cartas, Pablo de la Cruz muchas veces llama a Dios como el mar inmenso de amor. Y esto para nosotros es importante porque nos ayuda a entender la visión, la perspectiva, la imagen que tenía Pablo sobre Dios, aquel bueno, misericordioso, amante, aquel lleno de infinita misericordia, aquel que describía como el mar inmenso de amor. ¿Y hasta qué punto la pasión de Cristo era para Pablo la obra de amor, para él, obra del amor de Dios a los hombres? Queda claro en sus cartas en la que la denomina frecuentemente la obra mayor y más maravillosa del amor de Dios. Pablo no puede presentar menos ante los ojos de todos, o sea, describía a Dios como la maravilla de las maravillas, ese amor como las maravillas de las maravillas. Y del mar del amor que Dios es, procede el mar
de los sufrimientos de Jesús. Y aunque en realidad ambos mares no son más que uno solo, y estas imágenes se repiten muy a menudo en sus cartas. O sea, Pablo, quien describe a Dios como un mar inmenso de amor, así también reconoce que de ahí procede el mar de los sufrimientos de Jesús. Pero este mar de amor y este mar de sufrimiento para Pablo la cruz no están desconectados, son uno. Y este modo de relacionar la pasión de Jesús y el amor de Dios en el trasfondo de lo que escribía en su diario, él decía que durante toda su vida santa Jesús no hizo más que sufrir. Y si seguimos este pensamiento, así como lo describe en sus cartas y particularmente la entrada del 21 de diciembre, eh, se puede interpretar que durante toda su vida Jesús no hizo más que amar. Jesús no hizo más que sufrir. Jesús no hizo más que amar. Para Pablo, como el sufrimiento y el amor estaban conectados, una misma cosa. Jesús amó toda su vida. Y con esto no queremos decir que eh, la unión de Pablo con Cristo crucificado no era todo completamente dolor. Para Pablo, él veía en el dolor la posibilidad de participar en la pasión de Cristo y la garantía de que Dios lleva al alma a un más alto grado de amor. Al amor y el sufrimiento estar conectados. Cuando Pablo sufría, para él eso era una oportunidad para poder entrar en un grado o participar en un grado mayor de amor. Entonces lo que Pablo aspiraba no era el dolor en sí mismo, sino una mayor unión con Dios por el amor, unión que lleva al gozo y a la felicidad. Por tanto, la meta no era el dolor en sí, sino el amor. Para Pablo era importante utilizar el sufrimiento y el dolor como medio para alcanzar o vivir en el amor. Y él reconocía de que nosotros no somos simplemente masoquistas que buscamos dolor por ahí. No, es que hacemos una distinción del dolor, el que se puede evitar y el que no se puede evitar. Y aquel dolor que se podía evitar lo asumía como una herramienta para poder llevarnos al infinito amor, a conectarnos más con Dios, a configurar, a hacer de ese dolor parte del dolor de Cristo en la cruz. Y al nosotros ofrecerlo, identificarlo, configurarlo con el dolor de Cristo en la cruz, nos unía más a Él y nos daba un sentido diferente. Por tanto, el sufrimiento como medio hacia el arrepentimiento, la conversión, como medio para alcanzar el infinito amor de Dios. Para nosotros, los pasionistas, esto es primordial e importante. Y cuando nosotros vemos nuestra lectura del Evangelio con los ojos o la luz del carisma pasionista, con este entendimiento de Pablo, nos hace ver de que Cristo, Jesús, Dios, no es aquel que se pone de plano a juzgar. El que es infinito amor no condena, no es el que te envía más por pecador. Esas son cosas que nosotros, por nuestras acciones, asumimos, no es porque vienen de Dios, sino es resultado de nuestras propias acciones. Y por tanto nosotros no somos los primeros en juzgar y señalar, pues a qué le está pasando aquello porque es malo de verdad. No. Al contrario, la invitación de Cristo y de Pablo, desde la perspectiva del amor, desde la cruz, es a visualizar el sufrimiento que nos rodea con otros ojos, no como producto del pecado, no como producto
de el mal de las personas, aunque en ocasiones puede serlo, pero más bien visualizarlo como una oportunidad, como un medio para la salvación, para la redención, no como un fin, sino como un medio. Y al darle sentido a este medio, a este sufrimiento, pues se convierte en redentor. El que sufre por sufrir no llega a ningún lado. El sufrimiento tiene que tener un sentido y el sentido que Dios, que Pablo nos presenta es el que Jesús presentó en la cruz, el del amor. Y por eso cuando nosotros vemos el corazón pasionista, siempre señalamos, ¿no? De que una cruz tiene que tener como base el corazón del amor. Un sufrimiento tiene que tener un corazón o el amor como su raíz, como su fuerza, como su estandarte. Una cruz que se carga y no tiene como fundamento el amor, no tiene sentido, no tiene propósito. Pero aquel que esté unido lleva a la redención, a la salvación. Y viceversa, un amor que no sepa cargar su cruz es un amor vano, superficial. Pues el amor, el sufrimiento, la cruz y el corazón están unidos, son uno solo. Y este es por lo menos el insight, lo que, lo que Pablo nos comunica a nosotros a través de su carisma y nos hace ver. Por tanto, es lo que se nos invita a nosotros durante este tiempo con esta reflexión del Evangelio, a que al mirar la cruz, al hacer memoria de la pasión, nos arrepintamos, asumamos el dolor desde una perspectiva completamente diferente, aquello que no se puede evitar desde el amor para unirnos más a Cristo. Y nosotros, como pasionistas, también predicar esto y enseñar a los demás esta ruta del amor y el dolor que se expresan y se comunicaron en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con esto les dejo. Bueno, muchas gracias, Padre Cristian. Ahora, habiendo escuchado esta reflexión, tenemos un espacio para compartir eso que hemos escuchado, que hemos estado meditando, esas cosas que van resonando en nosotros. Entonces tenemos la oportunidad de los que están en la biblioteca del Colegio Santa Gema, poder reunirse como grupo y todos los demás nos quedamos aquí en línea. Así que